Pero en todo caso, qué bueno que me lo dijiste, ¿cierto? Y para todos los oyentes que están en la sala, a veces me pasa que me pongo a conversar y se me olvida grabar. Así que yo les pido, si ahora ya está grabando, yo les pido que cuando ocurra eso, ¿cierto? Como tú me lo comentaste, profe, grabe, ¿ok? Así que ahora ya estamos grabando. Bueno, entonces para comenzar ya en definitiva, estamos en la segunda clase de videoconferencia de la, ¿cierto? De la primera semana, módulos 1 y 2, correspondiente a la materia o los contenidos, diagramas de flujos. Ahora en esta parte, ahora ya vamos a empezar a conversar acerca de los PPT que se les presentó en la aula virtual, que no son unos PPT, ¿no es cierto?, que de 40 láminas, muy cargados, muy complicados, sino que simplemente bastante resumido, pero conciso, como algunos le respondí en el foro, corto pero preciso, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es un diagrama flujo o para qué me sirve el diagrama flujo? ¿Cierto? Si nosotros estamos ya estudiando administración de empresas, hemos ido avanzando en la asignatura, ustedes ya van en tercer trimestre, ¿cierto? Ya a punto de terminar este semestre y ya pasan al cuarto, y por lo tanto, ¿cierto? Son instrumentos que le van a ayudar también a futuro, tanto para distintas asignaturas que podían pasar en el próximo semestre, o ya para mi vida laboral de utilizar herramientas de uso masivo, que obviamente también entendemos que no vamos a terminar siendo expertos en doctorado en Excel o en diagrama flujo, pero por lo menos los conocimientos que me permiten trabajar correctamente con la herramienta sí lo vamos a tener. Entonces, partimos con diagrama de flujo, o también conocido como flujograma porque es un flujo, ¿cierto? Es un comenzar y final, pasar por etapas, por subperiodos, por puntos, para finalmente llegar a un final. ¿Qué es lo que es el famoso diagrama flujo? Es una secuencia de pasos lógicos, ¿cierto? Como dice ahí, ordenados, para realizar una tarea mediante símbolos. Esa es la gracia de realizar un diagrama flujo, es cierto lo que ya conocemos como BPM, que ustedes de alguna manera me lo respondieron correctamente, como les comentaba al principio, en el foro, ¿cierto? Muy buenas algunas de las respuestas, y los felicito al grupo en general, ¿cierto? Porque también ha sido bastante masiva la participación. Muy bueno con respecto a eso. Entonces, para realizar una tarea mediante, como les hablaba, símbolos. ¿Qué significa eso? Que una actividad cualquiera que yo pueda realizar en el interior de una empresa. No nos olvidemos que la empresa es un ente absolutamente dinámico, ¿cierto? Está en permanente movimiento, nunca está estática. Como yo siempre les comento, la única vez que una empresa la podemos ver estática es cuando le sacan la foto de fin de año, que es el balance, y ahí es la única vez que quedan todos quietos, pero ¿cierto? Se saca la foto y empieza el movimiento nuevo. Y para que exista ese movimiento, para que exista ese dinamismo al interior de una organización, de una empresa cualquiera, se entiende que hay actividades, ¿cierto? Y las actividades yo, de alguna manera, como ustedes bien me comentaban, yo mientras más conozca la actividad y mientras más participen, ¿cierto? Integrantes que van a realizar esa actividad, pero todos tienen de un punto de vista súper claro cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos importantes, cuáles son las etapas que no debiéramos considerar, pero todos tienen la certeza de eso. La realización de esa actividad es mucho más precisa, mucho más, como siempre se habla de administración, mucho más eficaz y mucho más eficiente. Es decir, vamos a utilizar menos recursos y menos tiempo y vamos a realizar la misma actividad. Si logramos eso, se entiende que vamos a hacer que nuestro objetivo se vaya cumpliendo, después el objetivo del departamento, y el departamento más el otro departamento va a permitir que la empresa cumpla con sus objetivos estratégicos, ¿cierto? No sé si ustedes tuvieron la posibilidad, que fue muy buena, ¿cierto? El webinar que se pasó ahora en el departamento, donde había una emprendedora que también comentó que cuando, ¿cierto?, tuvo que contratar a personas que eran un poquito más expertas en el tema, como asesores, y le plantearon, ¿cierto?, un plan de trabajo, le plantearon que tenía que hacer una evaluación de su actividad, y logrando metas y objetivos bien claros. Bueno, eso se logra a través del proceso de diagrama de flujo, porque el diagrama de flujo me permite ver, yo voy a partir del punto 1, quiero llegar al punto 2, pero cuáles son las etapas o subetapas, ¿cierto?, que tienen que ocurrir para justamente llegar a ese punto 2. Y dentro de esa etapa pueden ocurrir algunas situaciones que a lo mejor no siempre considero, pero que sí son importantes porque se podría ocurrir que pasasen,
y no encontrarme con la disyuntiva que no sé cómo actuar porque justamente eso no lo teníamos considerado. Entonces, cuando hacen un diagrama flujo, uno se supone que tiene que ver todas las posibles alternativas que pueden ocurrir a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan las subetapas, los subprocesos, y tomar la decisión que sea uniforme para todos, ¿cierto?, cuando se llega a esa situación. Eso es lo que es un diagrama flujo, es una representación de una actividad simplemente mediante símbolos. Ahora, ¿cuál es la gracia de utilizar símbolos? Porque se pueden haber utilizado puntos, números, ¿cierto?, cualquier cosa. Es porque obviamente los símbolos se entiende que dentro de esos símbolos, que es un círculo, que es un rombo, ¿cierto?, que es un rectángulo, yo voy escribiendo lo más esencial que debiera ocurrir en ese punto, para que cualquier persona que lee, ¿cierto?, aparte de que la simbología es universal y por lo tanto yo utilice un programa o un tercer programa o un programa número 20, lo haga yo en un cuaderno, utilice Excel, debiera utilizar la misma simbología para que sea más fácil para el lector. Y de esa manera, ¿cierto?, entendemos que cuando hay que hacer una inflexión, por ejemplo, y por lo tanto pongo un rombo, cuando hay que simplemente hacer una actividad, pongo un rectángulo y así sucesivamente. Entonces, dentro de estos símbolos nosotros colocamos qué es lo que qué es lo que debiera ocurrir en esa instancia. Y por lo tanto, ¿qué se entiende que este diagrama flujo, en lo posible, ¿cierto?, porque esa es la gracia del diagrama flujo, proporcione información clara, ordenada, concisa y precisa, de acuerdo, ¿cierto?, a cada uno de los pasos. Porque si yo voy colocando símbolos, círculos, triángulos, rombos, y no pongo nada, no me dice nada. O sea, yo lo único que estoy viendo es símbolos, ¿de qué se trata eso? Sé que, ¿cierto?, cuando hay un rombo, parece que se hizo una pregunta, pero ¿qué se preguntó? ¿Y dónde está el sí? ¿Dónde está el no? Entonces yo tengo que ir poniendo, ¿cierto?, las distintas alternativas. Por lo dicho, como decía anteriormente, ¿cierto?, podríamos decir que un diagrama flujo es una representación gráfica o simbólica de un proceso cualquiera, de cualquier departamento, da lo mismo. Lo importante es que una actividad yo la puedo, ¿cierto?, desarrollar mediante símbolos. Y por lo tanto, el diagrama flujo es una representación esquemática y representan una secuencia lógica a los pasos que tenemos que dar para realizar una tarea mediante símbolos, y dentro de ello escribimos lo que se debería pasar. Obviamente, ¿no es cierto?, que la actividad que yo estoy realizando, los pasos lógicos que yo estoy diseñando, porque se supone que uno lo va a realizar, debieran ser pasos secuenciales y lógicos que debieran ocurrir antes o después, ¿cierto?, de un cierto evento, porque si no, la actividad ya partiría con errores y no sería factible de realizar. Por lo tanto, ¿cierto?, se entiende que es una muy buena herramienta para resolver problemas, comprender el proceso y para identificar posibles errores, ¿cierto? Muchos de ustedes pusieron, así como en resumen, para qué servían los diagramas flujos dentro de una actividad de la empresa, justamente es para detectar errores. Eso es muy importante, o identificar los errores, ¿cierto?, en otras palabras, resolver problemas y comprender el proceso. Porque si yo doy una actividad y, por ejemplo, hay 5 personas diferentes y esas 5 personas diferentes piensan de diferente manera, que es lo más lógico que así sea, porque no se olviden que la administración es una ciencia social y la ciencia social estudia, ¿cierto?, el comportamiento humano, y el comportamiento humano o el humano de por sí es complejo. Entonces, si nosotros vamos a hacer actividades en una organización que está basada en número de personas o muchas personas, y por lo tanto vamos a tener diferentes criterios, todos van a realizar la actividad de una manera diferente. En cambio, cuando yo la tengo normada y la tengo procesada a través de ciertos pasos lógicos que se tienen que ir revisando, chequeando, controlando y avanzando, no hay ninguna posibilidad de que uno se pueda perder en el camino. Entonces, como dice ahí, se usan ¿para qué? Para hacer un programa, por ejemplo, informático, porque los procesos lógicos, los programas informáticos son muy basados en símbolos, ¿cierto? 1, 2, 1, 2, y ahí va avanzando. Para analizar lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en los procesos industriales o en cualquier actividad, ¿cierto? Nosotros no nos vamos a complicar en esta parte de yo pedirles que me hagan, por ejemplo, dentro de una empresa, un proceso industrial que pase por los 5, por las 4 áreas y finalmente llega a gerencia general, y por lo tanto tienen que hacer un tremendo diagrama flujo, sino que puede ser una actividad tan sencilla como la que, ¿cierto?, yo puse como ejemplo, que ustedes cuando lo vieron a lo mejor ya se rieron, pero no sé, la idea es que ustedes conozcan que cualquier actividad que a mí se me ocurra, yo la puedo secuenciar y por lo tanto poner pasos lógicos e ir avanzando uno tras el otro. Y por lo tanto, es útil en todo aquello que necesite una previa organización antes de su desarrollo. Y si somos honestos,
cualquier actividad, ¿cierto?, que uno realice, en lo posible sería ideal que uno tuviera un prechequeo antes de cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, ¿cierto?, una cosa tan sencilla como hoy en día, ¿cierto?, que estamos en pandemia, que tenemos que pedir 2 permisos a la semana, que uno tiene que estar ahí bien controlado. Bueno, primero tengo que planificar bien el permiso 1 y el permiso 2, dónde voy a ir, qué voy a hacer, al supermercado, al banco, a la farmacia, ¿cierto?, más o menos los pasos, los tiempos que me demoro. Eso también yo lo podría hacer a través de un diagrama flujo, ya que si uno se puede entretener, lo puede hacer hasta, ¿cierto?, hasta en eso uno podría ingresar en este ámbito. Pero obviamente que uno tampoco no es un robot, ¿cierto?, es un poquito más pensante y podrían pasar cosas que pueden ocurrir que me cambien la situación. Pero en una empresa, cuando las actividades están predefinidas y el objetivo es uno solo, ¿cierto? Sí es importante que se norme, que se regularice y que se estandarice un proceso de tal manera que independiente de la persona que lo realice, lo lleve a cabo como corresponde. Entonces, los diagramas de flujo nos muestran los diferentes pasos de un proceso. Eso es la gracia del diagrama flujo. Bueno, ahí la palabra dice son fáciles de crear, ¿no es cierto? Porque efectivamente, afortunadamente, hoy en día, como cualquier cosa de que nosotros ya hoy en día estemos nosotros intentando realizar, siempre hay herramientas que me ayudan, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, en el caso de ustedes como administrador de empresa le gusta leer finanzas, a lo mejor se van a ir a trabajar allá, todos sabemos que existe Excel que me puede ayudar, o que existe una calculadora financiera que yo meto un par de números y saco los valores. ¿Cierto? Ya no tengo que inventar la pólvora porque ya está. Bueno, lo mismo pasa en este caso con los diagramas flujos. Existen programas que yo, ¿cierto?, me facilitan el trabajo y lo puedo ir realizando de una manera mucho más entretenida. ¿Ok? Ahora, pues como dice ahí, son fáciles de crear, ¿cierto? Porque las formas son simples, visuales y son fáciles de interpretar. O sea, ¿qué mejor? Ahora, ¿qué representan las formas de un diagrama de flujo? Cada forma, ¿cierto?, representa un paso diferente de un proceso. La idea es, ¿no es cierto?, no hacerlo uniforme y poner puros círculos, puros triángulos, puros, no sé, triángulos o puros rombos. ¿Por qué? Porque sería un proceso demasiado uniforme, latoso, que nadie puede interpretar. En cambio, si hay una simbología que todo el mundo conoce, sabe cuando ya hay un proceso, cuando se hace ¿cierto?, un periodo o un momento de una consulta, ¿cierto?, alguna duda, alguna inquietud, se pone un rombo. Después, cuando yo quiero almacenar algo, ¿cierto?, pongo, por ejemplo, el símbolo de archivo, que ahí tiene que ya ir considerado un archivo que tiene que estar terminado, procesado y revisado, y, por ejemplo, tendría que estar dentro de eso el archivo. O hago clic y se me voy al archivo. Entonces, ya esos son un poquito más complejos, pero esa es la gracia, ¿no es cierto?, de realizar un diagrama flujo a través de símbolos. ¿Ok? Entonces, aunque no hay ningún significado estándar o universal de la forma, la verdad es que hoy en día todos los programas utilizan los mismos símbolos para no ser tan diferentes uno del otro. La mayor parte de los diagramas flujos tienden a usar solo 3 o 4 formas, a menos que haya un motivo claro para usar más. Entonces, la gracia en este caso, la actividad que ustedes tienen que realizar como sumativa, ¿cierto?, que es lo importante para ustedes en esta semana, simplemente con 2, 3, 4 símbolos que ustedes utilicen es suficiente, así que no se compliquen tampoco en la vida. Y como les decía, no se, bueno, ahora si alguien quiere hacer un proceso súper extraordinario utilizando 10 símbolos para que esté correcto, fantástico, no hay ningún problema. Ahora, ¿cierto?, lo importante es que ustedes lo sepan utilizar. Bueno, ¿cuáles son los símbolos más comunes, más usados? Si ustedes usaron Visage o se entretuvieron en él, ¿cierto?, saben que hay un símbolo de inicio y un símbolo de cierre, que son los círculos, ¿cierto?, unos círculos chiquititos, el de inicio uno verde y el de cierre uno rojo. Como una forma simbólica, ¿no es cierto?, más representativa, que el rojo como que ahí, hasta ahí llega la cosa y el verde porque estoy comenzando. Después también cuando hablo de proceso, es un triángulo, perdón, un rectángulo, me equivoqué, un rectángulo. Hay algunos que utilizan el rectángulo como tal, ¿cierto? Otros que suavizan las puntas porque como es una actividad lo vamos a suavizar un poco, pero en realidad es una simbología que puede ser utilizada de una manera indistinta, digamos. Y el típico, ¿cierto?, de decisión, que es un rombo, donde generalmente pueden haber algunos resultados diferentes y con frecuencia hay solamente 2, sí o no, ¿cierto? O sea, por ejemplo, como en cualquier pregunta uno se podría hacer, voy a ir al supermercado, ¿cierto? ¿Está abierto el supermercado? Sí, no. ¿Está abierto? Entro. No, me vuelvo a la casa. Es una cosa así, tan sencilla que parece absurda, pero así es, ¿cierto? Uno siempre, obviamente que esa pregunta uno no se la hace, sino que va para allá, llega al supermercado, está cerrado, ¿qué hace? Bueno, me voy al supermercado, me vuelvo. Pero indistinto, o sea, en forma lógica, yo me estoy haciendo una pregunta.
¿Está abierto el supermercado? Sí, entré. No me la pregunté, entré nomás, pero si está cerrado, ¿qué hago? ¿Se dan cuenta? Entonces, como yo tengo que hacer un proceso lógico de, por ejemplo, enviar a una persona, oye, anda al supermercado, ya estos pasos. Y la persona va a ir, va leyendo su gráfico, ya, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué sigo ahora? ¿Qué me voy a preguntar? Toda la historia. Un ejemplo tan sencillo, ¿cierto? Que en realidad es absolutamente utilizado por todo el mundo, ¿cierto? Todos alguna vez hemos cocinado un huevo. La verdad es que uno simplemente pesca el huevo, lo echa en ciertos sartenes y lo hace, pero la verdad es que uno tiene que hacerse de repente, aunque uno no quiera o no crea, hay algunas preguntas que uno se hace. Porque, por ejemplo, quiero cocinar un huevo, ok, pero ¿cómo lo quiero? ¿Frito? No, no lo quiero frito. Bueno, hiérvelo, ¿cierto? Lo voy a hacer hervido, lo voy a hacer huevo duro, no sé, a la copa, como usted quiera. Ok, lo quiero frito, perfecto, entonces fríelo, y después que lo friste, ok, ¿te gusta salado? Sí, ya, ponle sal, y ahí lo sirve. No, no me gusta con sal, listo, lo sirví al tiro. Se dan cuenta que son preguntas, es un proceso bastante simple, ¿cierto? No tiene ninguna lógica así estructurada y que tengo que leer un libro de la NASA para realizarlo, absolutamente sencillo, pero me demuestra que cualquier actividad que sea, por muy simple que yo realice, sí tiene lugar la posibilidad de hacer un diagrama flujo. Aquí otro tan sencillo que normalmente todo el mundo hace, sobre todo en este tiempo que estamos en invierno, tengo que prender la lámpara. ¿Qué es lo que hace uno? Prende la lámpara y ni se preocupa. Pero, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Por ejemplo, ya, ¿prendiste la lámpara? No, no prendió la lámpara. ¿Qué pasó? A lo mejor no está enchufada. Bueno, enchúfala. Ya la enchufé. No, no prendió de nuevo. Bueno, revísale la ampolleta, porque puede estar quemada. Y así voy haciendo consultas, ¿cierto? Me voy dando algunos pasos previos antes de lograr que la lámpara esté prendida. Y obviamente que pueden ocurrir muchas cosas más, que a lo mejor un biólogo, un físico, un químico le puede poner mucho más paso, que a lo mejor a uno ni se le ocurre preguntar, pero a este se le podría ocurrir preguntar y haría un proceso de diagrama flujo mucho más concreto, ¿cierto? Mucho más preciso con respecto a algunos pasos interiores, intermedios, de cómo se prende una lámpara. Perfecto. Pero nosotros, como somos administradores de empresas, ¿cierto? Vamos a hacerlo un poquito más sencillo, vamos a utilizar los símbolos más normales, los más comunes, y vamos a realizar un proceso cualquiera. Entonces, si ustedes se fijan, complejidad, el tema no tiene mucho. Así que para esta primera semana, ¿cierto? Los PPT que ustedes tenían ahí, que ya les pasé el primero y ahora les abrí el segundo, que ahora habla de cuáles son los símbolos más comunes, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? Se repite el que ya vimos en la primera etapa, pero aquí ya, por ejemplo, me presentan otros símbolos, otros dibujos, digámoslo así, que ya no son mucho más que dos, tres, ¿cierto? Y ahí uno va, si uno se va realmente a ver un libro con respecto al diagrama flujo, se puede encontrar con bastante más, ¿cierto? Forma y que algunas a uno ni siquiera se le ocurriría que esa forma, es verdad que bueno que alguien puso esa forma y ahí ese símbolo significa tal cosa. Pero acá nosotros, ¿cuáles vamos a utilizar? Los más comunes. O sea, obviamente que yo tengo que utilizar la línea de flujo porque tengo que saber que yo parto de esta actividad y termino en esta otra, que no es al revés, no es de esta para acá, sino que de acá para allá. Eso es normal, lógico. El punto de inicio es como decir, aquí comencé, ¿cierto? Y otra, aquí cerré, aquí terminé. Así es simple. O sea, uno igual, si uno lo hiciera en la realidad, por ejemplo, en un cuadernito, no tengo para qué poner el círculo de inicio, simplemente yo comencé. Por ejemplo, ¿cierto? Voy a hacer pan. Listo, hacer pan. Pero cuando yo utilizo algunos programas, me pide, ¿cierto? Me piden esos símbolos de inicio y símbolos de cierre para que el proceso quede adecuadamente desde el inicio hasta el final. Y después viene la etapa del proceso, las decisiones, por ejemplo, si está la fórmula del documento, como yo les comentaba, que cuando uno pone eso, porque se supone que dentro de esa actividad yo tendría que tener un par de documentos, como por ejemplo podría ser si yo estoy cierto a cargo de remuneraciones, si yo tengo chequeado el tema de la hora extraordinaria, si tengo chequeado los permisos, las vacaciones, entonces, ¿para qué? Para después generar las remuneraciones. Y así sucesivamente, ¿cierto? Vamos avanzando y aquí hay otra lámina que ya está un poquitito más en detalle, ¿cierto? Me explican un poquitito qué es lo que es ese símbolo, no tan así tan frío como este un bonito, redondo, cuadrado, triángulo, sino que de alguna manera, siento que yo le puse los significados de qué son cada uno de esos símbolos y que se entiende que independiente del programa que yo utilice, la simbología viene a ser exactamente la misma y no me van a cambiar, ¿no es cierto?, el rombo por un cuadrado y el cuadrado por el rombo, porque ¿cierto? Ahí sería complicado porque si yo tengo un programa que no conversa con el otro, no lo puedo abrir. En cambio, generalmente, hoy en día, la mayoría de los programas, en el corazón del programa, ¿no es cierto?, hay
un sistema operativo, digámoslo así, que es compatible con los demás programas, e independiente de cuál sea, yo lo puedo abrir y conozco la simbología. Y finalmente, ¿no es cierto? Aquí ya hay más símbolos que en realidad lo que me interesa, que es el último, que ya les presenté, por ejemplo, algunos símbolos típicos del Visachi, que es el programa que en este caso hubiese sido, bueno, si hubiésemos estado de una forma presencial, ¿no es cierto? Lo más probable es que hubiese sido un poquitito más sencillo, no estoy diciendo que sea diferente, en bajar el Visage en el computador del ENAC. Pero si alguno de ustedes tiene problemas de comunicación, problemas de internet, ¿cierto? Hay algunos sectores que yo sé, porque efectivamente sí o sí se corta la luz, ¿cierto? Muchos problemas, no se compliquen la historia, simplemente lo vamos a hacer en Excel. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia del diagrama de flujo, que es una forma de representar mediante símbolos cualquier actividad, cualquier acción que se realice en el interior de una organización, de una empresa. Ahora, ¿para qué lo uso? Es justamente para ver los puntos críticos, los puntos importantes, ¿no es cierto? Saber utilizar una uniformidad en el proceso de realizar una actividad. ¿Y qué mejor a través de símbolos y metodología conocida por todos? Entonces, esa es la gracia de lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? La tremenda cantidad de material de esta semana, no es nada, ¿cierto? Unos 15 minutos, si lo hubiera leído, ya pasan los dos PPT. Después lo que había, ¿cierto? O lo que hay, porque todavía estamos en la semana, hay un video que también me presenta el Visage, un poquito más en detalle, ¿cierto? Cuáles son el inicio, cómo hacer un proceso, cómo hacer después una actividad dentro de un departamento y agregar otro, cambiar los nombres, cosas por el estilo, que también es bien didáctico, ¿cierto? Bien fácil también, como para ir siguiendo la secuencia y poder realizar un buen diagrama de flujo. Entonces, eso es lo que es el tema de la materia. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, para ello podemos utilizar dos herramientas, ¿cierto? Como yo les comentaba, por ejemplo, yo ya la tengo abierta porque también para abrir se demora, ¿cierto? No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando quieren abrir el Visage uno tiene que estar ahí mirando para el lado, esperando que se abra y finalmente se abre. Bueno, ese es el programa. La pregunta del millón, ¿cierto? Que siempre le hago. ¿Están viendo que yo abrí el Visage? ¿Cualquiera que me pueda responder? Sí. Sí, profesor, yo lo veo. Sí, profe. Ya. ¿Cuántos de ustedes pudieron bajar el Visage o alguno de ustedes tuvo problemas? Yo sé que algunos ya me han informado, pero los que están acá. ¿Pudieron bajarlo? Yo pude. Ya. ¿Hay Yo alguno no que no pude. pudo? No, yo Me Porque no costó, lo- pero pude. ¿Cómo? Me costó, pero pude. Yo Ya. no pude, profesor. Ya. Bueno, fantástico. ¿Cierto? Porque como les digo, es una herramienta de apoyo, ¿cierto? De ayuda. No es que sea exclusivamente esto y si no usan esto estamos mal. No, todo lo contrario. Tenemos la herramienta Excel que también ayuda, así que bienvenido. Bueno, en este caso, cuando nosotros abrimos el programa, ¿cierto? Nos encontramos con un área en el cual yo puedo participar, en el cual yo puedo realizar mi actividad, ¿cierto? Si me salgo del área, es como si fuera una cancha de fútbol y estoy jugando fútbol fuera de la cancha, estoy medio rato, o sea, si compadre salió con la pelota, fuera nomás y se acabó, no puede seguir jugando. Bueno, de alguna manera aquí ocurre exactamente lo mismo. Yo me tengo que manejar dentro de esa área. Y por lo tanto, siento yo, si quiero ampliar el área porque tiene más actividades, puede tener más departamentos, simplemente voy agregando la herramienta que tiene el programa. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos poner, por ejemplo, vamos a poner ventas, ¿sí? Porque como estamos haciendo una actividad dentro de la empresa, ya, el primer área va a ser venta. Y vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros hoy día estamos en pandemia y por lo tanto, obviamente, tenemos cerrado nuestro negocio, no podemos atender público, pero sí estamos haciendo ventas online. Esto es una cosa típica de hoy en día, la mayoría de las empresas quieren hacer eso porque es una forma de mantenerse vivo y los que no pueden están complicadísimos. Lo primero que tengo que hacer, ¿no es cierto? Dado que estoy utilizando el programa y tengo que seguir la regla del programa, tengo que posicionarme donde está lo hice muy rápido, porque encima me quedo fuera de la cancha. ¿Cierto? Me posiciono y ahí me dice evento de inicio. Y después dice lo que es el evento de inicio, que obviamente no voy a perder tiempo en eso, simplemente yo lo arrastro, lo puedo poner, no sé, pues en un lugar más o menos que sea, dependiendo del tamaño que yo quiero realizar de mi diagrama flujo, lo pongo al medio, al centro, qué sé yo. Eso es absolutamente voluntario. Lo bueno que es cuando yo utilizo una herramienta que ya viene con los procesos, con las etapas ya desarrolladas.
Entonces es mucho más rápido realizarlo. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Si yo simplemente arrastro de todas las alternativas que se me abren, y yo puedo poner, por ejemplo, voy colocando recepción, solicitud de presupuesto. ¿Cierto? No nos olvidemos que estamos realizando una venta a través de Internet. Bueno, cuando estamos hablando de empresas grandes, ¿cierto? No estamos hablando de distribuidores que venden, no sé, lámparas, que venden televisores, sino que aquí simplemente es una empresa que fabrica y por lo tanto, ¿cierto? Tiene un proceso de fabricación y puedo tener ventas bastante grandes, de distintas cantidades de unidades a vender. Entonces aquí el proceso normal es que yo voy a, ¿cierto?, recibir una orden de compra que me llegó de otra empresa, por ejemplo. Y cuando recibo la orden de compra, ¿cierto?, yo tengo que entender que hay un procedimiento inicial. O sea, no es llegar a recibir una orden de compra, porque ¿de dónde salió? Generalmente, ¿cierto?, recibe uno un mensaje que dice, mire, yo quiero comprar, por ejemplo, si vendo, ¿cierto?, mesas, como siempre hemos hablado de las mesas, quiero comprar 100 mesas con 400 sillas, por ejemplo. Es una orden o sea, es una solicitud bastante interesante, y me piden un presupuesto, porque obviamente no es lo mismo que comprar una mesa con 4 sillas que comprar 100 mesas con 400 sillas. Entonces los personajes mandan un comentario, un mensaje, un correo diciendo, ¿cierto? Señor tanto, necesito que me envíe un presupuesto. Bueno, ¿qué es lo que hace el personaje de venta, ¿no es cierto?, que está encargado con el tema? Como me lo están pidiendo, envío el presupuesto. Vamos a ponerlo, ¿cierto?, bien sencillo, no nos vamos a ir complicando mucho. Envío el presupuesto. Después, cuando yo envío el presupuesto, se supone que el personaje, ¿cierto?, me va a realizar, y ahí está la gracia, que lo que yo puedo ir haciendo. Envío el presupuesto. Por ejemplo, si yo pongo una actividad, ¿qué actividad voy a poner? ¿Cierto? Yo podría seguir avanzando, pero si, por ejemplo, si uno lo piensa un poquitito más, ¿cierto?, y dice, mira, en realidad no voy a poner una actividad, sino que voy a poner un poquitito más exquisito, y aquí, por ejemplo, voy a poner un rombo. ¿Por qué? Porque, por un lado, puedo tener que el personaje, cuando le envié el presupuesto, me aceptó el presupuesto. Entonces aquí, ¿cierto?, por ejemplo, yo puedo O no me poner, lo aceptó. claro, yo puedo poner OK, precio. Por ejemplo, OK, va. OK, le voy a poner precio nomás para, ¿cierto?, para hacerlo más cortito. Y ahí yo lo puedo abonar. Bueno, eso es típico que uno, cuando no le pega mucho el tema, mire, modifique otro, en vez de modificar, cambiar el... Bueno, se supone que esta cosa, ahí está, OK, presupuesto. Entonces aquí yo le pongo, por ejemplo, no está OK el presupuesto, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que el personaje no le gustó el presupuesto, que me pidió un presupuesto por 100 mesas, 400 sillas, yo le mandé mi presupuesto, y lo encontró caro, no sé, para cualquier cosa, y por lo tanto, ¿cierto?, aquí simplemente yo, no, aquí me equivoqué, debe ser aquí, editar texto, rechazo, ¿cierto? Rechazó el presupuesto. Y como lo rechazó, y se supone que ya no tengo que seguir con ninguna cosa más, yo simplemente pongo, hasta ahí llegó el negocio. Fácil, ¿cierto? Me pidieron el presupuesto, envié el presupuesto, no le gustó el presupuesto, chao, se acabó la venta. Pero, ¿cierto?, que vamos a suponer que sí me lo aceptó, que obviamente esa es la gracia del negocio, que me acepte los presupuestos, y por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí yo digo y comento que cuando me aceptó el presupuesto, ¿qué es lo que solicito? Solicito, por ejemplo, orden de compra. Orden de compra. ¿Cierto? No se olviden porque estamos en una empresa grande que de alguna manera me llegó, ¿cierto?, solicitó el presupuesto, envié el presupuesto, me aceptó el presupuesto, OK, solicito orden de compra. Entonces uno puede poner después más abajo otra actividad, recepción de la orden de compra, por ejemplo. Pero si uno es, le vuelvo a insistir, ¿cierto?, de una manera un poquitito más conocedor del tema, uno normalmente se hace una pregunta. Porque una cosa es que yo mande un presupuesto, me llega una orden de compra, pero en el presupuesto que yo le envié, por ejemplo, le puse que todo su material se lo voy a entregar puesto en mi bodega y me demoro 10 días en entregarse. Esos son los detalles de mi presupuesto. El personaje me aceptó el presupuesto, por lo tanto se supone que aceptó las condiciones y me llega una orden de compra, y la orden de compra, que si yo no la reviso, va a decir puesto en fábrica del comprador y
en 2 días tiene que estar el producto. Entonces ahí puede haber un problema, porque yo si le acepto la orden de compra sin considerar, ¿cierto?, el presupuesto con la orden de compra y chequear los datos más importantes, inclusive es más, yo le puedo mandar un presupuesto por, pongámosle, 10 millones y el personaje se equivocó, le faltó un cero y resulta que me puso 1 milloncito. Entonces yo encima le acepté la orden de compra. Ahí hay un problema para la empresa, ¿cierto? Entonces yo tengo que chequear, se supone que yo estoy en un departamento de venta, tengo las personas adecuadas, las correctas, las que están siguiendo la historia. Entonces aquí yo simplemente, ¿cierto?, por ejemplo, hago nuevamente 2 preguntas, ¿cierto? O sea, no 2 preguntas, sino que hay 2 procesos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, esta rayita me quedó media rara, entonces ahí uno tiene que ser el experto en dibujo y va modificando las líneas. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cierto?, yo me vuelvo a preguntar, pero ahora simplemente digo, ok, o sea, ok, orden de compra. Si está ok la orden de compra, no hay ningún drama, ¿cierto? Esto lo voy a subir para que se vea que es el tumbolito. Aquí yo voy a poner, por ejemplo, sí. Aquí sí está. Y aquí no. No está ok la orden de compra. Así hay algunas empresas que son expertas en cambiar las situaciones y si uno no se da cuenta, tiene problemas después porque el otro le va a decir, bueno, yo te mandé una orden de compra, tú me la chequeaste, me la aprobaste y ahí decía que tú me lo tenías que checar en 2 días o si no voy a tener multa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, claro, ¿qué pasa, cierto, cuando ya estoy con el tema de que no resultó la orden de compra como yo quería? Bueno, simplemente se la pido de nuevo, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, solicitar o reenvío, ¿cierto? Reenvío de orden de compra. Le puedo decir, no, o sea que perfecto, recibí la orden de compra, pero tiene tal detallito, que por favor modifícala. Ok, se la mando de nuevo. ¿Está ok? Sí, perfecto. Ahora ya llegó como corresponde, o simplemente me llegó inmediatamente como corresponde, ¿cierto? No, la chequeé, está correcta. Entonces ahí yo, por ejemplo, ¿qué es lo que es? Puedo enviar a despacho, ¿cierto? Porque está ok, está todo perfecto. Entonces ahora como me cambiaron de área, porque yo estoy en el departamento de venta, después ya se mandan, ¿cierto?, a despacho, yo aquí puedo agregar otro departamento, otra área dentro de la empresa, y eso es lo bueno que tiene el programa, ¿cierto? Que claro que cuando uno tiene buen pulso es más mejor, como dicen por ahí. ¿Viste? Ya me quedo medio que ya ahí, bueno, se supone que está, supongamos, está parejita. Entonces aquí, por ejemplo, ya estoy en otro y este es simplemente despacho, ¿cierto? Ya aquí estoy en otra. No, despacho no es italiano, despacho. Ok. Y aquí, ¿cierto? Por ejemplo, parto y digo, bueno, ok, de despacho voy a otra área y aquí pongo, ¿no es cierto?, recepción. No. Recepción o C. Y puedo seguir, ¿no es cierto? Después ya simplemente, por ejemplo, puedo poner preparar pedido. Bueno, se supone que era, me imagino me quedó mal. Preparar pedido. ¿Cierto? Y aquí, ok, lo puedo poner en cualquier parte, sea lo mismo, ¿cierto? Y aquí simplemente voy a poner envío pedido. Listo. Pedido. Y como se acabó el tema, pongo el circulito rojo porque hasta ahí no me llegó la historia. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la gracia, si ustedes se fijan, claro, igual nos demoramos un poquitito porque hay que poner el no, el sí, poner la flechita, pero por lo menos me ayuda bastante, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, si yo tengo que utilizar el Excel, que también, ¿cierto?, lo está acá, igual se puede hacer, ¿cierto? Porque yo me voy a insertar, forma, y ahí dice diagrama de flujo, ¿no es cierto? Utilizo, por ejemplo, la misma simbología, un circulito chiquitito, aunque no me lo obligan en Excel, pero ya yo lo voy a suponer que es así. Y después, ¿no es cierto?, voy insertando las actividades. Por ejemplo, cuando son actividades, el famoso rectángulo, ¿cierto? Yo puedo poner copiar para no estar simplemente, no, encima me equivoqué, para hacerlo muy rápido. Copiar, pegar. ¿Cierto? Y así voy realizando. Después, ¿qué tengo que hacer? Como no es un programa diseñado para diagrama de flujo, yo tengo que aquí unir la flecha, ¿cierto? Unir los símbolos, saber que comencé de una parte y terminé en otra, y mira ya el tiempo que he perdido. Acá tengo que volver a poner otra flechita, llevar de aquí para acá. ¿Cierto? Aquí yo tengo que ir colocando, modificar el texto. Bueno, lo puedo poner, por ejemplo, lo mismo, ¿cierto? Recepción, no, hay más mal escrito. Recepción
preso, ¿cierto? Ya. O solicitud, ya, recepción del presupuesto. Acá la misma historia, ¿cierto? Voy simplemente, digamos, y aquí vamos a poner enviar preso. ¿Cierto? Era lo que teníamos en el otro. Y después, como ya venía una pregunta, ¿cierto? Vamos a insertar una forma que es el rombo, que es lo que me hace la pregunta, y ahí voy colocando la misma historia. Tengo que poner, ¿cierto? Insertar otra flechita. Bueno, yo puedo ir poniendo copiar y pegar, pero aquí yo lo estoy diciendo más en detalle, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, cuando si uno se pone en control y aprieta los botones de izquierda a derecha, voy bajando, voy subiendo, ¿cierto? Como para hacerlo de alguna manera un poquitito más así excelente el tema, para que no quede tan feo con las flechas tan chuecas, como lo está diciendo, como lo está haciendo el profe. Pero, y ahí voy avanzando, y ahí, ¿cierto? Después que sigo, voy colocando, lo bueno que tiene es que yo puedo ir copiando, y por lo tanto simplemente aquí me ayuda. No, no me ayuda nada. A ver, copiar, pegar. Oh, no, bueno, pasó típico la ley de Murphy. Cuando no tienen que pasar las cosas, pasan. Y aquí, por ejemplo, si hago la pregunta aquí, y como tenía que utilizar otro, vamos a ver si lo utilizo acá, y ahí voy poniendo las líneas, toda la historia. Entonces, ¿cuál es la gracia, por ejemplo, también de utilizar Excel? Que de alguna manera, cuando yo estoy viendo que puedo realizar algunas de las cosas, ¿cierto?, que están acá, voy realizando algunas de las actividades que tiene Excel, ¿cierto?, que me permite utilizar el Excel, que por ejemplo, si yo quiero agrandar esto porque le quiero poner aquí un título, ¿cierto? Por ejemplo, proceso de compra en mi empresa, ¿cierto? Y quiero que todo en una celda, mire cómo se me desparramó el diagrama flujo, ¿cierto? Se me agrandó la celdita porque yo agrandé, porque quería que fuera ese comentario. Bueno, ¿cierto? Esa es la gracia también de utilizar alguna herramienta que me permita, por ejemplo, que no se me modifique la historia de lo que yo estoy haciendo. Se supone que acá, ¿cierto? Igual, para hacerlo más completo, porque si no, no me va a resultar la gracia, ¿cierto? Yo tengo que aplicar aquí este cuento, lo tengo que unir acá. Harto feo me está quedando, pero no importa. Ustedes entienden que estamos tratando de hacerlo rápido. Ya. Ahí se me perdió hasta la flecha. Bueno, como verán, en el tema de Excel no soy tan experto en el tema de diagrama flujo. Pero acá, ¿cierto?, aplicamos otra y seguimos para acá. Esto me queda un poquito más bonito. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cierto? Me posiciono aquí en control y empiezo a apretar el lado izquierdo del ratón. Algo pasó porque me tiene que quedar todo. Ahí. Perdón. Ahí. Como están de noche que ya no estoy viendo bien. Ahí, acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá. O sea, tengo que ir pinchando, en otras palabras, todo mi proceso. Cuando tengo todo el proceso, yo me voy al lado derecho del ratón y ahí sale agrupar. Y después vuelvo a agrupar. Entonces, cuando yo pincho acá, se dan cuenta que ya me lo dejó automáticamente todo en un círculo que es como el área que yo tenía en Visage. Entonces, por ejemplo, para dejarlo un poquito más simpático, me voy a vista, le saco las líneas del Excel y me queda sin línea. Entonces, ahora cuando yo quiero mover todo el proceso, por ejemplo, yo quiero aumentar esta, se aumenta, pero si ustedes se fijan, no se me van aumentando violentamente los bonitos, sino que de alguna manera ya está un poquitito con respecto al tamaño, se mueve un poquitito, pero el tamaño sigue siendo exactamente el mismo, no se me está modificando. Por ejemplo, la recepción del presupuesto que me quede como de 10 centímetros y todos los otros que me queden de 2 y 3, porque ¿cierto?, la simbología se perdería un poco. Entonces, ese es un poquitito el tema de la gracia cuando yo quiero realizar un diagrama flujo en Excel, ¿cierto? Que yo tengo algunas herramientas que me pueden ir ayudando para ir aumentando lo entretenido que tiene el tema de
por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo ir aplicando algunos detalles más, pero en definitiva, cuando ustedes realicen un diagrama de flujo, ¿cierto? Van a ir utilizando, como les comentaba, la simbología más típica, que es el inicio, ¿cierto? La etapa, que es el rectángulo, que puede ser rectángulo, rectángulo, o simplemente con las puntas un poquito más redondeadas. El rombo, que me significa, ¿cierto? Una pregunta, alguna consulta, un sí y un no, y si es sí, pasa tal cosa, y si es no, pasa todo otro. Entonces, sí, yo de alguna manera voy modificando, ¿cierto? Y, por ejemplo, si yo muevo todo, se mueve absolutamente, muevo todo el diagrama, y no tengo que ir moviendo de un gráfico a otro, porque cuando yo muevo todo el diagrama, ¿cierto? Nos pasa siempre en Excel, yo muevo algo, la flecha me queda por allá, un circulito me queda al medio, el rectángulo me queda abajo, entonces se me va complicando un poco la historia, pero la idea, ¿no es cierto?, es entender que yo puedo hacer distintas gracias con el tema de, acá por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, aquí me posiciono acá, y yo quiero que esto sea importante, le pongo efecto de forma, y voy a poner, ¿cierto?, por ejemplo, el bisel y este. Entonces ahí como que yo lo destaqué un poquitito más, porque podría ser una unidad importante. O puedo ir, ¿no es cierto?, cambiando como yo quiera las cositas, los monitos, y así voy agregando lo que yo necesite para realizar un poquitito más en detalle, ¿cierto?, un poquitito más completo, digamos, lo que es el diagrama flujo. Obviamente que quiero ser honesto, yo estas cosas no le voy a estar pidiendo, ¿cierto?, que por ejemplo me hagan un diagrama flujo con el círculo verde, el otro final que sea rojo, sino que simplemente si ustedes lo hacen en Excel, utilizan la simbología, y si quieren cambiar color, ok, pero si no, simplemente ustedes lo dejan de una manera que se note que están realizando el punto que significa el diagrama de flujo como corresponde nomás. Entonces, ahí de alguna manera ustedes, ¿cierto?, van diseñando cuál es la historia. Aquí, por ejemplo, si uno quiere traer o quiere cambiar acá, voy a correr esto porque justo se puso ahí. Aquí, por ejemplo, dice, acá yo quiero, este de aquí le quiero cambiar de color, me voy al relleno de forma, y por ejemplo quiero destacarlo porque en realidad aquí ocurre algo que se me acaba, ¿se acuerdan que era pedir presupuesto? Me enviaron los presupuestos, ¿cierto? Y aquí yo tenía que poner, por ejemplo, ok, precio, ¿cierto? Y aquí me decían que no, y por lo tanto aquí se acababa el negocio, ¿cierto? Rechazo. Bueno, ¿cierto? Como me lo rechazó, yo lo puedo destacar un poquitito, le puedo ir cambiando los colores, como ustedes saben. Esa es la gracia que tiene el utilizar una herramienta que tiene también bastante ayuda. Y como se supone que aquí se acaba el negocio, ¿cierto? Yo podría insertar, espérense, aquí voy a tener que correr esto porque esto no es lo que quería hacer. ¿Cierto? Aquí, bueno, se supone que todavía no debería haber eso esto porque yo todavía no he terminado el proceso, pero yo les mostré eso para que cuando se termina, pero si yo lo quiero hacer como corresponde, siento que yo tendría que utilizar otra formulita, y aquí voy a aplicar, por ejemplo, esto que significa el cierre, y ahí ya se terminó mi proceso porque me rechazó la orden de compra, y hasta ahí nomás llegamos, ¿cierto? No se concretó el negocio, algo pasó, y es lo que hicimos nosotros, ¿cierto?, en el tema de, mire, el pulso está re malito. Y por ejemplo, hasta ahí llegó. Y después seguimos para abajo, ¿cierto? Pues podemos ir ampliando el tema de nuestro diagrama de flujo en Excel. ¿Cuál es la gracia de este tema? Siento que yo lo puedo, como les decía, les puedo cambiar la forma de le puedo ir poniendo sombra, lo puedo dejar todo normal, sin línea, le puedo ir agregando un color para que me represente algo más concreto, pero esas son cosas que a mí se me ocurrieron, ¿cierto? No es que esté normado que si yo coloco, ¿cierto?, en una actividad un color rosado, rojo, amarillo, significa que peligro, atención, cuidado, no, es porque yo lo quiero destacar en mi diagrama flujo, pero lo que sí se utiliza en el diagrama flujo son simplemente la simbología, que es la que me permite, ¿cierto?, por ejemplo, si se pregunta y poner si es sí, si es no, y esa es la gracia que cuando yo realizo y cuando yo utilizo el tema de el famoso diagrama flujo en Excel, ¿ok? Entonces, la tarea, ¿en qué consiste? ¿Cierto? Usted, me imagino que ya más de alguno la leyó,
¿cierto? Voy a cerrar esto, y me voy a volver a la aula. Y si ustedes se fijaron, cuánto rato nos demoramos, un par de minutos, en el tema de Visachi, que fue bastante más completo, porque ahí hicimos completo un proceso, por ejemplo, ¿cierto? De una venta, incluyendo el despacho. En cambio, en Excel llegamos como a un tercio, porque había que apuntarle las flechitas, ponerle los nombres, cambiarle los colores, si yo quiero. Pero de que sirve y lo puedo usar, de partida, ¿cierto? Está demostrado que sí se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para terminar la semana, ¿cierto? Y terminarla como corresponde, ¿cierto? Con un buen 7, y hacer una investigación ponen ahí, ¿cierto? En internet, programa, diagrama flujo, le va a aparecer una cantidad, ustedes eligen 2 o 3, porque ya tienen el tercero, que es Visachi, por lo menos tienen que elegir 2 más, y ponen un poquitito, ¿cierto? Cuál es la forma de operar, el nombre, qué sé yo, lo más típico de ese programa, y finalmente hacen el diagrama flujo de una actividad en Visachi o en Excel, ¿ok? Y por lo tanto, el trabajo ya está casi hecho, porque si ustedes se dan cuenta, ya tenemos 2 programas, porque el Excel y el Visachi, entonces faltaría un tercero, ya le estoy dando la tarea completa. Pero eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Y como les comentaba, para cerrar ya el tema de la clase, ¿qué tienen que hacer? Una investigación, el trabajo es grupal, les voy a insistir aquel o aquella que quiere trabajar en forma independiente, porque así lo he hecho durante todos estos semestres. Yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Ustedes saben que en la clase que hemos tenido, si alguien trabajaba solo, perfecto, pasaba solo, en ese tiempo tenía que pasar adelante solito a exponer, ahora ni eso tiene que hacer, simplemente lo envía solito y pronto, ¿ok? Lo otro es que me imagino que, no porque estemos encerrados en nuestras casas, ¿no es cierto? Y estemos así, de repente no sabemos si el lunes, martes, miércoles, porque de repente uno anda medio perdido, que mañana es jueves y jueves es feriado. Y yo me imagino que les llegó un correo que por lo menos a nosotros como docentes sí nos llegó, que el ENAC, ¿cierto? Como institución, tomó el día viernes como también feriado. Entonces, por lo tanto, si fuera presencial no tendríamos clase, ¿cierto? La idea es descansar. Entonces, la pregunta del millón, que igual les quiero hacer porque yo entiendo la respuesta, pero se las quiero hacer igual. Hagamos clase. El viernes, ¿cierto? No hay clase, esa es la verdad. Pero si ustedes quieren tener clase el viernes, porque lo que No. haríamos sería otro monito, otro dibujito, mira, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Qué les parece? Sería más de lo mismo nomás, pues, profe. Por eso digo, sería otra vez abrir el tema de Visachi, hacer hagamos otro proceso, después el Excel, el mismo proceso, pero en Excel, que lo que yo Sería entiendo, más de lo mismo. que no tiene, ¿cierto? Que yo quiero ser honesto, ¿en qué sentido? Que ustedes aprovechan de descansar, ¿cierto? Ya llevan 3 meses sub full. El diagrama flujo no es complejo, ustedes se dieron cuenta que con detallito, con calmita, haciendo las preguntas más o menos lógicas, como les digo, no hagan más allá de 5, 6, 10 pasos lógicos que fue el que yo hice, por ejemplo, en este proceso de orden de compra, y pronto se acabó, ¿cierto? No se compliquen más, y me mandan la actividad y la investigación se van a demorar media hora, no sé. Profesor, antes de que tome la decisión si que va a ser o no va a ser clase, yo quiero hacer una consulta. Porque ahí dice que hay que hacer un diagrama de flujo que dice de un artículo de una empresa. Sí. Pero en la otra hoja donde dice, ay, no me acuerdo cómo se llama la otra hoja, que Sí, se cuando hablan llama de cómo se instrumento evalúa. de registro, Sí. ¿sí? Dice realización correcta de un flujo de proceso de elaboración del pan. Sí, lo que pasa es que una era, cuando inicialmente yo le había puesto que realizaran un proceso de elaboración de pan, pero después dije, así como yo, lo más Entonces, probable es que muchos no sepan hacer pan, y por lo tanto se van a hacer preguntas que a lo mejor no corresponden. Entonces, me quedó un instrumento con el pan y el otro le cambié y le puse cualquier actividad. ¿Ya? Así que, o sea, gracias por la aclaración, pero no se preocupen, no lo voy a evaluar porque no pusieron pan, ¿cierto? Y tienen mala nota. ya. Era esa consulta nomás porque como hace poquito me di cuenta que decía 2 cosas diferentes, entonces dije, entonces, ¿cuál de las 2 hago? Elizabeth, muchas gracias porque yo tampoco me había dado cuenta, lo reconozco. Así que perfecto, como le digo, hagan la actividad cualquiera que ocurra en el interior de una empresa. ¿Qué? Puede ser enviar una carta, recibir una carta, una orden de compra, un Bueno, pedido. de todas maneras, igual yo le mandé un WhatsApp por si acaso. Ya, y vale. con respecto a lo del viernes, yo opino igual que la Grace, va a ser como más de lo mismo, porque, o sea, igual ya, y yo quería recordarle también que nosotros también vimos los flujos, los diagramas de flujo o flujo
programas en el primer semestre con usted en organización de actividades. Exacto, ¿se acuerdan? Entonces igual yo creo que todos ya tenemos noción y más encima sabemos yo creo que ya tienen de lo que hasta estamos trabajo. Hablando. Exactamente, Así que, exactamente. por último, cámbienle la fecha. Ya, chicos. Sí. Bueno, me alegro que la mayoría está, por lo que veo, ¿no es cierto?, en clase. Eso habla bien. Le puedo insistir en la participación del foro fue muy buena. Así que perfecto, muy bueno. Bueno, yo sé que ustedes son muy buen grupo de trabajo, así que encantado de hacerles clase a ustedes. Así que, no viendo más que hablar, ¿cierto? Yo creo que ya hay un consenso, no dejemos, o sea, no hagamos clase el día viernes, pero si alguno tiene alguna duda, alguna consultita, me lo manda por correo, Profesor. ¿cierto? Y yo se la resuelvo. Dime, por favor. Profesor, Profesor, quería hacerle una consulta. ¿Podría subir lo del Zoom cuando va a ser la clase, digamos, el link? Sí, tú dices al Zoom. Por favor. Ok, Sí, sí, del link de la clase, porque sí. hoy día yo estaba preguntando en el grupo porque como trabajo hasta las 7, entonces Ya. tengo que Ok. terminar de desconectarme y ahí poder No hay ningún Por problema. favor. Yo siento estaba comenzado a mandar por correo electrónico nomás, pero ahora no tengo ningún problema. Si total, lo más probable es que lo hago horas anteriores o el día antes. Ahora, por ejemplo, tengo hasta el día, lo puedo hacer mañana y el lunes va a ser la clase. Así que le voy a mandar el Zoom por correo y se lo voy a subir también al sistema, o sea, al aula virtual. ¿Ok? No, ningún problema. Profesor, ¿Sí? profesor, Guadalupe, lo que pasa es que Jennifer no pudo hoy día conectarse porque está enferma. Sí, pero no te olvides que esta clase está grabada, yo también la subo al aula virtual, así que la revise en cualquier momentito ahí, enfermita en Sí, cama. era me dijo que la disculpara acá con usted Ya. por el tema de que no se pudo Sí, no, conectar a sí, clase. me mandó, me parece mucho que, no sé si me mandó ella un WhatsApp, pero me dijo que lamentablemente no puede estar en la clase. Sí, eso es verdad. Ya. ¿Ya? Así que, mira, por un lado, ¿cierto? Ya esta clase, como bien me acordaron que tenía que grabarla, está grabada, así que después yo ahí la desarrollo, la envío al sistema y la dejo en el aula virtual. Y cualquiera, ¿cierto?, que necesite algún detalle, alguna duda, le quedó alguna inquietud, me manda un correo nomás, yo igual voy a estar ahí absolutamente disponible, así que no se preocupen. Voy a demorar 3 días en responder, pero respondo. No, se lo voy a responder rápidamente, ¿ok? ¿Y la profe, leche? igual entregamos el sábado entonces. ¿Cómo? Igual se entrega el sábado entonces. Totalmente, tiene viernes y sábado, 2 días para hacer el trabajo que ya lo hicieron. Disculpe, profesor, disculpe. Dime. Es que No, estoy era para un poco- confirmar. Sí, Estoy un poco desorientada. a ver. El trabajo, la evaluación número 1 se envía hasta hoy, No, hasta el sábado. hasta el sábado. Y aparte de la evaluación número 1, ¿tiene que ir este diagrama? No, a ver, lo que pasa es que la evaluación número 1, si tú te metes al aula virtual y bajas Sí. lo que es, inclusive te das cuenta de lo que acabó de comentar Elizabeth, que lo que tienes que hacer es individual o en grupo, ¿cierto? Si es en grupo, obviamente se hace grupal. Una investigación de cuáles son los tres programas que existen en el mercado, cualquiera de esos programas. Ajá. Y de eso, si tú tienes que hacer un diagrama flujo en cualquiera de ellos, pero si ya tiene el Visage, ya tiene uno y lo hace ahí pronto. O si tiene el Excel, porque no podía bajar por algún motivo el Visage, lo hace en Excel y ya tiene eso. Listo. Y me tienes que enviar ese diagrama flujo de cualquier actividad que ocurra al interior de una empresa, ¿cierto? No de una panería para hacer pan, sino que de cualquier actividad. ¿Ya? Ya, profe, ya entendí. Se la abrí Disculpe. más y les di la posibilidad de, como le decía, nosotros vamos a hacer el envío de una carta, la recepción de un correo, no sé, cualquier cosa que se le ocurra en el interior de una empresa, fabricar una mesa, como yo les puse el proceso de compra y venta, no sé. Y ustedes lo van haciendo un paso y listo. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Vale. Hacer una consulta, yo ya tengo hecho el trabajo del pan, ¿lo puedo enviar o no? Pero, Pam, pam. no te olvides que hacer pan es también parte de un proceso de una fábrica, de una empresa cualquiera, así que también lo pueden hacer. Así que no se preocupen por Ya, eso, así que perfecto. no le digo, si quieren hacer pan, tortas, cogen y después me mandan las panes y tortas, cogen, me las como todas. No tengo problema. ¿Y la leche? Y también, bueno, si viene acompañado con una lechecita, mejor todavía. Ya, chicos, una alegría estar con ustedes. Ya es Buena, tarde, profe. ya es hora de acostarse. Buenas noches. Chao, Buenas chicos. noches, profesor. Estén bien. Cuídense que esté bien. Chao, No profe. se olviden, el viernes no hay clase, pero sí el lunes, ¿no? Como corresponde, y la evaluación el día sábado. Ya, voy a dejar de Ok. grabar. Muchas gracias, profesor, que esté muy Que bien. estén bien, cuídense, quédense en Cuídense. casa, no salgan. Chao, chao. Igual usted, que Chao. esté muy bien. Chao, chao.